La idea es que para que entendáis bien el álgebra, conviene que conozcáis los fundamentos. El álgebra la inventó un árabe, Al-Khwarizmi, que de ahí viene la palabra algoritmo. Y lo que hace es combinar letras con números y con operaciones, símbolos de operaciones, el más, el menos, el dividir, el multiplicar, para buscar relaciones entre los distintos datos y, en base a los datos que conocemos, deducir el valor de los que no conocemos. Por ejemplo, tenemos un dato, que nuestra casa es igual que la casa del vecino, de alta, y queremos saber cuál es la altura de nuestra casa, pero hay que coger una escalera y muy complicado. Es más fácil preguntar al vecino que si sabe la altura y que nos lo diga. Es decir, tenemos una ecuación que dice que la altura, que la vamos a llamar h, de nuestra casa es igual a la altura de la h del vecino. Pues si preguntamos al vecino cuál es su altura, como es igual que la nuestra, pues no tenemos que medir la nuestra. Al-Khwarizmi lo que utilizaba para las relaciones entre los distintos datos eran palabras. O sea, el álgebra ponía en mi casa igual casa vecino, pero con el tiempo se simplificaron y las palabras se sustituyen por letras. Y hay dos tipos de letras. Letras que se llaman variables, que van cambiando, y letras que se llaman parámetros, que tienen un valor, pero que cambia de una situación a otra. Es decir, un parámetro puede ser un dato conocido en una situación, por ejemplo, la longitud de un coche, pero cambia la longitud del coche, que es conocida, no hay más que medir, del coche de la tía Olga a mi coche. Entonces la longitud del coche la podemos llamar L para todos los coches, pero cada coche tiene un valor de L, y eso se llaman parámetros. Mientras las que son variables y que están cambiando, las llamamos variables. Para los parámetros utilizamos las primeras letras del alfabeto, la A, la B y la C. Normalmente no hacen falta más en el álgebra normal que 3 letras o 4. Entonces se usan, además de la A, B, C, se usan la D, la E, la L, las que necesiten. Y las últimas del alfabeto para las variables, que normalmente se usan como máximo 3. La X, la Y y la Z, la Y. Pero si hiciesen mal, pues se usan la U, se usan la V, etc. Luego tenemos variables que van cambiando su valor, parámetro que su valor es constante pero cambia de una situación a otra, y signos. Y esos signos, pues los normales es el de sumar, el de restar, el multiplicar, el dividir, y el más importante es el igual. Y la clave para saber manejarse con el álgebra es dar importancia al igual. ¿Por qué? Porque el igual es igual que la función de una balanza. Una balanza, tienes que poner en el platillo una cantidad de cosas que tienen un peso y en el otro lado del platillo una cantidad de cosas que tengan el mismo peso para que la balanza esté igual, un platillo que el otro. Entonces, el signo igual quiere decir que lo que hay a un lado del igual tiene el mismo valor que lo que hay al otro lado del igual. Entonces, utilizando estas fórmulas algebraicas que llamamos ecuaciones, ecuaciones viene de la palabra igual, porque lo que hay a un lado del igual es lo mismo que el valor mismo que lo que hay al otro lado del igual. Y con eso hacemos combinaciones de forma que tenemos ecuaciones. Ecuaciones es que mide igual lo que hay a un lado del igual que lo del otro. De forma que si conseguimos pasar a un lado del igual todo lo conocido, por ejemplo todos los números,
y al otro igual lo desconocido, pues tenemos que lo desconocido es igual a lo que ya conocemos y sabemos el valor de esa variable. Luego las ecuaciones, tenemos primero ver cuántas variables tiene una ecuación y cuántos datos tiene una ecuación. ¿Qué ocurre? Que si en una ecuación tenemos solo una variable y los otros son todos datos conocidos, para resolver esa ecuación, es decir, conocer el valor de la variable, hay que pasar la variable a tenerla sola en un lado del igual y al otro lado todo lo conocido. Y así decimos, pues la variable x es igual a todo lo que hay ahí que sabemos lo que es. ¿Por qué? Porque es 1 más 3 más 5 más 7. Sumamos y sabemos lo que vale x. Luego, todas las operaciones en álgebra es conseguir conocer el valor de una variable en función de los datos conocidos. ¿Qué ocurre? Que si solo tenemos una variable, con una ecuación nos basta, porque despejar la variable, es decir, dejarla sola a un lado del igual para que al otro lado del igual esté lo desconocido, pues nos basta con una ecuación. Pero si tenemos dos variables en una ecuación, no podemos saber el valor de ninguna de las variables. Pero la ecuación nos dice que hay una relación entre una variable y la otra. La variable que podemos cambiar la llamamos la variable independiente, que se suele poner la x. Y la variable que va cambiando en función de lo que cambia la x, la llamamos la variable dependiente, cuyo valor depende de lo que vaya x. ¿Y qué ocurre? Pues que podemos hacer una cosa. Podemos decir que si tenemos una ecuación que dice que y es igual a 2x y vamos cambiando la x y decimos que la x vale 1, que la x vale 2, que la x vale 3, pues podemos saber lo que vale la y. Si x vale 1, 2x, que es el valor de y vale 2. Si x vale 2, 2x, que es el valor de y, vale 4. Si x vale 3, 2x, 2 por 3, vale 6. Entonces, ¿qué tenemos? Una relación de por cada valor de x, sabemos el valor de y. Y esto se puede representar en una gráfica. Y si ponemos en una gráfica el valor de y para arriba y en el horizontal el valor de x, decimos cuando x vale 1 y vale 2, luego estamos en este punto, cuando la x vale 2 y vale 4, y estamos en este punto, el 4 con el 2, y cuando la x vale 3, estamos en este punto, que y vale 6. Luego, ¿qué tenemos? Pues tenemos una línea. Por eso se llama este álgebra álgebra lineal, porque las relaciones entre las variables, la independiente y la dependiente, se puede representar en un gráfico mediante una línea. Si resulta que tenemos no una relación, es decir, una ecuación entre dos variables, sino que tenemos dos relaciones, por ejemplo, sabemos dos ecuaciones, dos relaciones entre las dos variables. Por ejemplo, la que teníamos de que y era igual a 2x. Pero sabemos otra. Por ejemplo, sabemos que y también es igual a x más 3. Pues entonces sí podemos saber el valor de las dos variables. Es decir, cuando de una ecuación solo teníamos una variable, el valor lo encontrábamos dejando esa variable despejada a un lado del igual y todos los datos conocidos al otro lado. Y encontramos el valor de la variable. Pero si tenemos dos variables, necesitamos dos relaciones. ¿Por qué? Porque una relación nos da una línea y nos va diciendo los distintos valores de la y en función de los valores de la x, y otra relación nos da otra línea. ¿Y qué ocurre?
que la solución es el punto donde se cruzan. En ese punto se cumple que la relación de arriba se satisface y la otra también se satisface. Y a eso se llama resolver un sistema de ecuaciones, porque tenemos dos. Luego, la inmensa mayoría de los problemas de álgebra es resolver un sistema de ecuaciones. Es decir, de dos ecuaciones entre dos variables que se resuelven de forma que conocemos el valor de las dos. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues teníamos que y igual a 2x. Y por otro lado sabíamos que y igual a x más 3. ¿Vale? Pues ¿qué hacemos? Sustituimos en una de las ecuaciones, por ejemplo aquí, el valor de esa variable, sea la dependiente o la independiente, en la otra ecuación. Si en vez de poner y igual a 2x, ponemos el valor de y, que es x más 3 según la otra ecuación. Luego ponemos x más 3 igual a 2x. Y ahora ya tenemos una ecuación con una sola incógnita, la x. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Pues por la ley de la balanza, llevándonos a un lado del igual la x y al otro lado del igual lo conocidos. ¿Y eso cómo se hace? Pues respetando la balanza. Por ejemplo, si quitamos de aquí, de este platillo, el 2x y nos lo llevamos al otro lado del igual, pues si de aquí le estamos quitando peso al igual, aquí le tenemos que quitar el mismo peso. Teníamos que x más 3 menos 2x igual a 0, luego x menos 2x es menos x más 3 igual a 0. Si pasamos ahora la x al otro lado, la tenemos que poner sumando y decimos que x es igual a 3. Luego hemos encontrado el valor de la x. Con el valor de la x nos vamos a la ecuación en donde está relacionado x con y. Si ya sabemos que la x vale 3, pues esto decimos que y, que es 2 por x, es 2 por 3. Luego esto es 6. Luego si la x era 3, pues la y es 6. Y hemos resuelto con dos ecuaciones, dos variables, una dependiente y otra independiente. Con el álgebra, luego con el álgebra podemos deducir de datos que tenemos, datos que nos conocemos. Luego toda la ciencia funciona mediante las matemáticas resolviendo ecuaciones de álgebra. Y puede ser para economía, para problemas de medición de campos, para problemas de astronomía, para problemas de química, para problemas de mecánica. Todo el álgebra es básica porque es la herramienta de la lógica con precisión y son reglas muy elementales. La de la balanza, si en un lado de la balanza hay algo sumando que lo queremos quitar de aquí y llevarlo al otro lado del igual, tenemos que pasarlo restando y de aquí lo eliminamos. Si hay algo aquí que está multiplicando y lo queremos pasar a este lado de aquí, pues lo quitamos de aquí multiplicando y lo pasamos dividiendo en el otro lado, porque al quitar este que multiplicaba es como si hubiésemos dividido por eso. Y por tanto tenemos que dividir en el otro lado, porque la clave del álgebra es que lo que hay en un platillo sea exactamente siempre igual a lo que hay en otro platillo. Y como la operación es despejar de un lado del igual la variable que queremos despejar para conocer su valor, pues hay que saber pasar de un lado del igual al otro lado del igual. Lo que sumaba pasa al otro lado restando, lo que restaba pasa al otro lado sumando, lo que dividía pasa al otro lado multiplicando y lo que multiplicaba pasa al otro lado dividiendo. Y al final el objetivo es dejarnos un x solita a un lado que es igual a lo que sea
que lo que sea van a ser números que se suman, se restan, se multiplican o se dividen, y hay que hacer la operación. Multiplico el 2 por 3, lo divido por 4, lo sumo 5 y ese es el valor de la X. ¿Alguna pregunta? Me la preguntáis y hacemos otro vídeo para responderos. ¿Os ha quedado todo claro? Volverlo a ver y tomar apuntes. Un abrazo y dar gracias a la tía Olga que ha hecho este vídeo.